El propósito no siempre te abraza, a veces te empuja, a veces te confronta, a veces te mueve todo. Es ahí donde empieza lo real. Hoy vamos a hablar de ese momento incómodo en donde el propósito deja de ser una idea y se convierte en una decisión. Bienvenidos a todos a Soy Discípulo, somos Timo y Nati Podcast y estamos muy contentos de que estén acá con nosotros compartiendo un nuevo episodio en el cual vamos a hablar de el propósito. ¿Sí? De cuando el propósito nos incomoda. No es la parte menor. linda. No es menor. No, yo quiero la parte linda, solamente el propósito. No se puede, no podemos editarlo y pasarle, porque ya la vez pasada le dimos con un palo, le hablamos. Le podemos pedir al fuertes. Dire, que de hecho aprovechamos a saludarlo, que sigue en esta segunda temporada con el grillete en la pierna ahí del otro lado. Aunque usted no lo quiera, recién nos quería renunciar, le dijimos no podés renunciar, papi. Pero bueno, después contaremos un poco sobre las historias íntimas que tenemos en cada vez que estamos grabamos. Acá. Así que bueno, bienvenidos a los que están del otro lado. Gracias por sumarse una vez más. Hoy queremos seguir aprendiendo cómo ser discípulos a la manera de Cristo, ¿no? Que es importante detalle, porque ser discípulo, podemos ser discípulos de cualquier cosa, en cualquier momento, pero nosotros queremos ser discípulos de Cristo, que ese es el llamado que tenemos, a ser discípulos, pero para hacer discípulos primero tenemos que ser discípulos. Así es, y vamos a hablar específicamente del propósito y ya entrando en el tema, el punto número 1 es que el propósito te saca de tu zona de confort. Y esto creo que es interesante poder verlo desde esta óptica, ¿no? Porque a veces tenemos este concepto de si me da paz, es de Dios, ¿no? Como lo hemos escuchado muchas veces. Y la verdad es que a veces el cumplimiento de lo que Dios nos manda hacer es muy confrontativo, nos genera momentos de incomodidad porque generalmente nos saca de nuestra zona de confort, porque en nuestra zona de confort yo no dependo de Dios. En mi zona de confort yo sé hacer las cosas, las hago a mi manera, ya tengo una rutina. En cambio, cuando Dios me saca de esa zona, empiezo a desconfiar, a dudar, a tener miedo, y es ahí donde empiezo a buscarlo a Él realmente y a depender de Él. Entonces siempre nuestro propósito está fuera de nuestra zona de confort porque Dios siempre quiere que dependamos de Él. Y nosotros somos tan, a veces, ¿no? Y controladores, queremos tener todo bajo control, y si nosotros no nos damos cuenta de que sin incomodidad no hay propósito, vamos a fallar y vamos a vivir siempre en la comodidad, lejos del propósito de Dios. Por eso este primer punto que decía Nati, que el propósito nos va a sacar de la zona de confort. Si nosotros lo podemos hacer, o sea, ¿por qué Dios debería intervenir? Uh-huh. O sea, no hay nada más alejado de las escrituras que el hecho de creer que Dios nos está llamando a hacer lo que podemos hacer sin la intervención divina. Así que si estás del otro lado tomando tus matecitos y dices, ay, a mí no me pasa, yo siento que tengo una vida muy tranquila en Dios, bueno, te pido que ores y que estés como siendo consciente de que Dios te va a incomodar en este tiempo para que avances y para que cumplas su propósito. Y si estás en ese momento de incomodidad, ya hay algo que no me está dejando como tranquilo, bueno, quizás es Dios también llamándote a que dependas de Él. Un ejemplo de alguien que cumplió el propósito de Dios desde este punto de vista de incomodidad fue Gedeón. Dios lo sacó de su zona de confort, que era escondido sin que nadie me moleste, ¿no? Me escondo para no tener conflictos. Sin embargo, Dios lo llama a salir de esa zona de confort y es más, lo nombra de una manera que él estaba escondido por miedo
Y lo primero que le dice es hombre valiente, ¿no? Los saca hasta de cómo él se veía a sí mismo. De su propio concepto. Totalmente. Entonces en Jueces, capítulo 6, 14 y 15, ¿qué dice, Timo? Lo leo, dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. A ver, si esto no fuera real de que Dios nos saca de esta zona de confort, Dios hubiera elegido a otro, con más capacidades, con más fuerza, con más valentía. Sin embargo, Dios se glorifica cuando usa personas que no son aptas para esa tarea, ¿no? Porque ahí se demuestra sobrenaturalmente el poder de Dios. Entonces, si vos te consideras que yo estoy apto para cumplir el propósito, créeme que no, y que el propósito que Dios tiene entonces es mucho más grande de lo que vos te imaginas. Y esto choca con la realidad nuestra, que queremos estar preparados para empezar. Nosotros, una de las cosas que más detiene a las personas, o muchas veces nos detiene a todos, ¿no? Es la preparación y la capacidad que podemos tener para hacer tal o cual cosa. Y queremos estar preparados para poder cumplir el propósito de Dios. Y no estoy diciendo de no capacitarnos, sino entrenarnos. Estoy diciendo que cuando viene el propósito de Dios, te va a sacudir la estantería y te va a empujar, como hablábamos, ¿no? El propósito te va a empujar, te va a llevar a un lugar incómodo en donde la dependencia necesariamente tiene que ser de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Gedeón. Gedeón fue confrontado de tal manera que terminó diciendo, pero yo no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas, no tengo la importancia, no tengo los recursos, y así podemos mencionar muchas otras cosas que chocan con la realidad de Dios. Así es, entonces el primer punto es que el propósito te saca de esa zona de confort. Y el segundo es que hay un momento en tu vida en donde sabes lo que tenés que hacer, pero cuesta, ¿no? Y es como que a veces dudamos, pero ahora que ya sé lo que Dios me está demandando, pero es dar ese primer paso, es decir, sé lo que me pide, pero me cuesta muchísimo, siento que no voy a poder lograrlo. Hay un punto donde ya no dudás de qué será, ya sabés con claridad lo que tenés que hacer, pero hay algo que tenés que tomar decisiones, ¿no? Cuando nosotros empezamos en auditorio, en la iglesia que congregamos, pasó mucho tiempo y el pastor primero nos propuso ser líderes, después pasamos a ser diáconos, pero después llegó un momento en donde cada una de las cosas, de esas dos instancias, el pastor se sentó con nosotros y nos preguntó, ¿qué les parece esto? Y nos propusieron y bueno, pero después cuando nos nombraron pastores de la iglesia no hubo una pregunta previa. No, nos tomó por sorpresa. De hecho, nosotros sabíamos que iban a levantar a otras personas, pero nosotros no teníamos idea de lo que pasaba por la cabeza del pastor. Nunca la tenemos. Y cuando sucede eso, nosotros nos sentimos como... Yo por lo menos hablo de mí, no sé Nati, ella contará su historia si es que quiere, pero yo me sentí como desafiado. Y de hecho, cuando después le dije al pastor, le digo, ¿vos estás seguro de lo que estás haciendo? Porque yo me sentía desafiado. De hecho, me siento desafiado todo el tiempo y en cierto aspecto me siento incómodo. Uh-huh. Porque a nosotros no nos gusta que nos digan pastores. A mí no me gusta, a Nati tampoco. Y es por la incomodidad que nos genera y la responsabilidad que eso implica, poder salir de lo que ya venías haciendo y sumergirte un poco más allá, requiere mayor compromiso, requiere mayor entrega, requiere justamente esto, ¿no? De salir de nuestra zona de confort. Hay tres cosas que nos implica el cumplir el propósito. Una es renuncia, ¿no? Siempre que Dios nos demande algo, demande hacer algo, hay que renunciar a algo. Por ejemplo, volvamos al caso de Gedeón. Gedeón tuvo que renunciar a seguir pensando como él pensaba de sí mismo. Tuvo que cambiar su manera de pensar, tuvo que renunciar a sus viejos pensamientos para adquirir unos nuevos. Tuvo que dejar de pensar que él
era el más chiquito de su familia, el clan más chico, el más débil, que tenía miedo, y tuvo que empezar a cambiar esa perspectiva y decir, con Dios soy valiente, Dios me llamó a ser un guerrero. Entonces fíjate que tuvo que renunciar a sus creencias o a sus ideas anteriores para cumplir el plan de Dios. También el propósito implica incomodidad. Voy a tener que hacer cosas que antes no hacía. Gedeón pasó de estar solo trillando el trigo escondido a tener que dirigir a un ejército. Eso generó incomodidad en él. Él no era un guerrero, él no era un comandante de un ejército, pero ese fue el llamado de Dios y tuvo que atravesar incomodidad. A tal punto, estaba tan incómodo Gedeón que todo el tiempo le pedía señales. Che, bueno, si esto es así, mostrame, y si esto es así, volveme a mostrar. Eso hablaba de la incomodidad que él tenía ante este desafío. Y después implica exponerte. Che, Gedeón estaba yendo con un ejército de 300 a enfrentarse a uno de miles. ¿Y si no me sale? ¿Y si no resulta? ¿Y si Dios no? ¿Y si me imaginé esto que Dios me dijo y realmente no sucede? Y te vas a exponer siempre. Y no sabes cuál es el resultado, pero ahí es tu dependencia de Dios. Dios, si vos me llamás, vos vas a respaldar lo que haga. Sin embargo, todos los pasos que das hasta ver el resultado son en exponerte sin saber si realmente va a suceder lo que Dios te dijo que iba a suceder. Es como tener, no sé, no me sale la palabra, pero es como no saber, tener algo incierto. No sabes lo que va a suceder, solamente tenés la palabra de lo que Dios te dijo. Te genera esa incertidumbre del resultado, porque creo que vivimos en una sociedad tan exitista, en donde si los resultados no acompañan de manera favorable, es un fracaso. Pero en Dios no es así. En Dios no es así. Si nosotros miramos ejemplos como Jeremías, vemos un profeta que estuvo predicando y profetizando, nadie se convirtió. Y podríamos catalogarlo como un fracaso total. Si nosotros miramos la historia de Jesús, vino a la tierra para morir. Pero si nosotros los miramos de manera terrenal, podemos decir fracasó porque lo crucificaron y no pudo lo que el resto de las personas creían y consideraban que Jesús tenía que hacer. Entonces, muchas veces nosotros fallamos en esto de exponernos porque esperamos un resultado. Tenemos en mente un número, tenemos en mente un objetivo, pero tenemos que virar nuestro foco hacia Jesús y ver lo que Él nos quiere mostrar. En esa incomodidad hay propósito, en esa incomodidad demostramos la confianza que tenemos en Dios, pero necesitamos empezar a exponer nuestra vida y estar dispuesto incluso hasta hacer el ridículo. Porque si nosotros miramos en la historia de la palabra, vamos a ver un ejército que fue a la guerra a dar vueltas sobre una ciudad y simplemente con eso conquistaron. Podemos ver un millón de historias, ¿no? En donde vemos situaciones que no son lógicas, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de poner nuestra vida y poner en juego nuestra propia reputación. ¿Y qué pasa si no pasa nada? Dios nos llama a orar por alguien. Oré por la persona y no vi nada, no pasó nada. Y muchas veces pasó que oramos por alguien que tenía un problema, tenía alguna enfermedad y no vimos el resultado y nos frustramos. Pero después, al pasar el tiempo, la persona nos cuenta que, después que me fui de ahí pasó esto y wow, Dios hace los milagros como Él quiere, Dios hace la obra como a Él le parece. Entonces, cuando nosotros abrazamos el propósito o el propósito nos empuja, tenemos que estar dispuestos a renunciar a la incomodidad y a exponer incluso hasta nuestra reputación, si podemos decirlo así. Y esta incomodidad la atravesó también Jesús en Getsemaní. Marcos 14, del 34 al 36, dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó,
todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Momento de extrema incomodidad, de tristeza, de agonía. Y era Jesús mismo cumpliendo el propósito del Padre. Entonces, ¿qué nos hace creer que nosotros el cumplimiento del propósito va a ser entre algodones y pétalos de rosa? No, realmente el cumplimiento del propósito trae incomodidad, pero trae salvación, pero trae luz, pero trae gratificación, ¿no? Cumplir el plan de Dios te hace sentirte pleno. Vivimos en una sociedad en la cual procuramos todo el tiempo evitar el estrés, evitar los momentos tensos, evitar los momentos de frustración, evitar los momentos en los cuales no tenemos salida y simplemente queremos esquivar eso. No queremos confrontar las situaciones adversas, las situaciones difíciles. Pero vemos en Jesús que cuando estuvo en Getsemaní vivió un estrés tan fuerte y tan doloroso que lo llevó a decir: Señor, si hay un plan B, que sea ahora. Decímelo ahora para poder evitar esto. Y nosotros queremos evitar a toda costa el Getsemaní. Nosotros muchas veces no queremos pasar ahí porque es el momento incómodo en el cual somos prensados. Somos confrontados con nuestra naturaleza. Y si querés ser discípulo, necesitas pasar por Getsemaní. Nosotros pasamos por Getsemaní miles de veces y lo vamos a seguir pasando porque cada Getsemaní va a traer una victoria. Sin Getsemaní no hay cruz. Y creo que nosotros queremos abrazar el propósito, pero sin pasar por el momento tenso, por el momento angustiante, por el momento frustrante, por el momento de desolación, de soledad. Porque todo eso lo pasó Jesús y Él es el ejemplo número 1 de esto. Sin embargo, no sé si lo voy a decir exactamente como está en la palabra, pero en Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y creo que esta es la otra cara. Getsemaní te da satisfacción. Pasar por Getsemaní, pasar por el propósito de Dios, cumplir el propósito de Dios, por más difícil e incómodo que sea, da satisfacción. Y no hacerlo te genera un vacío enorme. He conocido muchísima gente que años en el Evangelio y con frustración en el corazón porque no hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Entonces, créeme que pasar por Getsemaní, si bien no es algo agradable, es algo incómodo, es algo doloroso incluso, pero es algo que te va a dar la satisfacción completa a tu vida. Vos vas a estar satisfecho porque Dios es quien genera eso en vos, porque está complacido de lo que estás haciendo. También cuando uno ignora el propósito, el costo es eso, es sensación de vacío, es frustración, es desconexión con uno mismo y con Dios. Te desconectás de Dios cuando no cumplís el plan de Dios. Te desconectás del cuerpo cuando no cumplís el plan de Dios. Por lo cual, qué importante es entender esto. Sí, hay un proceso que pasar, pero no saben la satisfacción hermosa que es cuando pasás por ahí y decís, cuando lleguemos a estar con Él, sobre todo, ¿no? En esa vida eterna, y decir, llegué a la meta, como dijo Pablo, lo único que aspiro es llegar a la meta y recibir mi corona. Y eso es lo que genera el negarte a vos mismo, el ser incomodado, el ser confrontado. Acá encontramos otra cara de cuando no cumplimos ese propósito. Hay un ejemplo del hombre rico en Mateo 19:16. ¿Querés leerlo, Timo? Y vemos qué le pasó a este hombre. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto,
Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A ver, claramente le afectó no cumplir el propósito de Dios en su vida, porque si no hubiera dicho, no, esto no es para mí, chao, me voy. Sin embargo, la Biblia declara que él se fue triste. No cumplir el plan de Dios da tristeza en el alma, da tristeza en el corazón. Si bien cumplir el propósito de Dios te va a hacer pasar por momentos difíciles, terminas satisfecho. No hacerlo genera angustia. Y quizás si estás viendo esto y vos decís, yo identifico que vengo con angustia en mi vida, que vengo, que no puedo y que no le encontrás el por qué estoy angustiado, quiero decirte que quizás este es el llamado de Dios para que cumplas el plan de Dios. Y el plan de Dios no se cumple desde la comodidad, no se cumple desde la seguridad. El plan de Dios se cumple saliendo de esa cueva como hizo Gedeón, se cumple confrontando tus propios pensamientos, tus propias creencias, se cumple haciendo cosas que antes ni te imaginarías hacer, se cumple dependiendo de Él. Y a pesar de todas las dificultades que atravesás, terminás diciendo, llegué a la meta, como decía Pablo, llegué a la meta, cumplí el plan y espero mi corona. Hoy el mundo está detrás del propósito. Hoy encontramos muchas personas hablando sobre el propósito, sobre algo más, hacer algo, tener un motivo por el cual vivir. Y nosotros tenemos claro esto, hay propósito en Dios, pero no es algo emocional. O sea, el propósito no es emoción, el propósito es dirección, el propósito te marca el rumbo. Justamente te direcciona hacia dónde tenés que ir. Y muchas veces esa dirección va a ir en contra de nuestras emociones. Muchas veces no vamos a tener ganas. Muchas veces no nos vamos a sentir motivados. Seguramente nos vamos a tener que automotivar. Nos vamos a tener que predicar todo el tiempo. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo el tiempo vamos a tener que predicarnos continuamente porque la motivación no es suficiente para cumplir el propósito. Necesitamos una intervención divina para que el propósito empiece a cobrar vida en nosotros y nos empiece a empujar cada vez más. Y como decía Pablo en 1 Corintios 9, 26 y 27, él dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Acá Pablo nos está mostrando claramente de que su propósito no depende de emociones, sino de una convicción firme de que tengo que hacer tal o cual cosa. Mi cuerpo tiene que obedecer, mi mente tiene que obedecer al llamado de Dios, tengo que esforzarme, tengo que ser disciplinado en la oración, tengo que ser disciplinado en la lectura de la palabra, tengo que ser disciplinado en cumplir lo que Él me mandó a hacer. Aunque lo sienta, aunque no lo sienta, aunque mis emociones hoy estén felices y aunque mis emociones estén por el piso, yo tengo que cumplir el propósito de Dios. Y queremos dejarte unas preguntas para que podamos empezar a reflexionar en esto, ¿no? ¿Qué parte de tu propósito sabes? O sea, ¿en qué parte de tu propósito sabes lo que tenés que hacer pero lo estás evitando? Pregúntate, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer y lo vengo posponiendo? Así como la alarma cuando nos tenemos que despertar. No, más adelante lo hago. Pero ¿qué es lo que estás evitando? Después otra pregunta, ¿estoy eligiendo lo cómodo o lo que me está formando? Y esto es interesante porque muchas veces nos volcamos para la comodidad y la formación es incómoda. O sea, no podemos pretender ser formados en la comodidad. Entonces, queremos dejarte estas preguntas. Sí, y también la actividad de escribir, ¿no? Y antes de que termine el día, escribí, sé que tengo que.
sé que tengo que hacer tal cosa, sé que tengo que esforzarme en esto. Escribí qué es lo que tenés que hacer para empezar a proponértelo y hacer estas pequeñas acciones día a día. Recordá que si incomoda, entonces puede ser el propósito. Si te está algo incomodando, si algo te está costando, puede ser crecimiento. Ser discípulo no es elegir lo fácil. Y me gustó esa frase. Ser discípulo es cumplir el propósito aunque incomode. Así que si llegaste hasta acá, espero que estés muy, muy incómodo, pero que esta incomodidad te esté haciendo reflexionar y decir, ¿qué tengo que hacer? Quiero tener esta satisfacción de decir, llegué a la meta, lo logré, cumplí el plan de Dios. Entonces, hoy es el día de decir qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar en mi vida para hacer lo que tengo que hacer. Y antes de terminar, vamos a cerrar con un versículo que está en 1 Corintios 10:33. Dice, yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Así que vivir el propósito de Dios no es hacer todo para que mi vida esté mejor, para yo sentirme realizado. No, todo lo que hago, decía Pablo, lo hago por el otro, para que el otro conozca a Cristo. Así que, y eso es salir de tu zona de confort, es salir de tu comodidad para ayudar a alguien más, para ir en busca de alguien más. Así que este es el desafío que hoy te proponemos para ser un mejor discípulo de Cristo. Te esperamos en nuestros próximos episodios. Dale like a este video y compartilo. Compartilo con más personas para que más seamos incomodados en este tiempo y realmente empecemos a llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. Nos vemos la próxima.